Hola, este es el programa Salud y Alimento. Yo soy el doctor Raúl Matera. Hoy vengo a contarles qué es lo que hacemos en la Fundación Matera. Y para eso hoy invité al doctor Ricardo Bettinelli, un especialista en cirugía neurológica y en neurología, que nos va a hablar de enfermedades desmielinizantes. Fundamentalmente vamos a encarar el tema a través de la esclerosis múltiple, una enfermedad difícil y cuestionada, y que el doctor Bettinelli es un referente en la misma, jefe del Hospital de San Isidro. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, yo elegí este tema que es un poco complicado, pero me gustaría plantearlo desde el punto de vista de las enfermedades neurodegenerativas y después hacemos referencia a la esclerosis múltiple específicamente. Por eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las enfermedades neurodegenerativas más comunes? Bueno, el tema de la esclerosis múltiple no es una enfermedad neurodegenerativa especialmente, pero es una enfermedad desmielinizante, crónica, que afecta el sistema nervioso, tanto cerebro, médula como tronco cerebral, ocasionada por una especie de reacción autoinmune del mismo organismo contra el sistema nervioso y ocasiona distintos síntomas, desde trastornos visuales, por ejemplo, visión borrosa, visión doble, pérdida del equilibrio, trastornos sensitivos, como puede ser parestesias, hormigueos, cosquilleo en las manos, en los brazos, en las piernas. Tú dijiste que es una enfermedad que comienza como una autoagresión, ¿no es cierto? Sí, todavía no se sabe bien el origen de la enfermedad, pero se cree que es de tipo autoinmune. ¿Y qué puede desatar eso? Porque si no me equivoco es algo que comienza generalmente en la gente más joven, ¿no? Sí, en general comienza, digamos, la edad promedio son de los 20 a los 40 años, pero también hay casos más jóvenes y también mayores de 40 años, pero la predisposición entre los 20 y los 30 años. ¿Hay algún gatillo, algo que la dispara y que puede comenzar No. por alguna razón? Por ejemplo, ¿los aspectos psiquiátricos del paciente tienen algo que ver en esto? No. ¿O algún trauma, por ejemplo? Bueno, a veces se ha desencadenado alguna crisis, alguna recaída post cirugía, pero no se sabe bien la causa. Esta es una enfermedad que hay factores genéticos que pueden estar influenciando. Que predisponen. Por ejemplo, una madre con esclerosis múltiple puede que un hijo tenga esclerosis múltiple. Digamos, si en la población normal el 0,5% puede tener esta enfermedad. En un hijo de una persona con esclerosis múltiple podría tener un porcentaje de 2,5 aproximadamente. La prevalencia en la Argentina de esta enfermedad más o menos es de alrededor de 20 cada 100.000 habitantes. 20 casos cada 100.000 Cada 100.000 habitantes, no es muy grande. Se calcula que hay entre 6.000 y 8.000 pacientes con esclerosis múltiple. Es más frecuente en la mujer que el hombre, 3-1 más o menos. Y bueno, para hablar un poco de los... Perdóname, pero recientemente no se aprobó, o hace poco se aprobó en el Congreso, una ley que exigía la protección de la esclerosis múltiple, el paciente con esclerosis múltiple. Como la protección. Sí, no, o sea, obligaba a las empresas a cubrirla. No, bueno, el tratamiento sí, pero eso hablamos después del tratamiento. No, quería saber si existía esa ley. Sí, hay una ley que obliga, digamos, es una enfermedad que se debe cubrir el 100% del tratamiento. O sea, la prepaga, la obra social o el Estado. Debería cubrir el tratamiento, es una enfermedad de discapacitante de baja frecuencia, digamos. Entonces estaría dentro de las que deberían cubrir el 100%, que es lo que está pasando, ¿no? ¿Y la genética, qué porcentaje de pacientes tienen familiares con esclerosis múltiple? ¿Qué porcentaje que han tenido esclerosis múltiple, que tienen esclerosis múltiple, tienen familiares con esclerosis múltiple? Bueno, personalmente tengo algunos pacientes, hermanos, que han tenido esclerosis múltiple 2, que tienen esclerosis múltiple 2, o algún hijo de algún familiar. No son muchos, yo personalmente no tengo muchos, pero bueno, hay. Sí. No te puedo decir exactamente el porcentaje, pero bueno. Sí.
¿Y cómo comienza? ¿Cómo comienzan los síntomas de la enfermedad? Bueno, los síntomas pueden ser de distinto tipo. Digamos, cualquier manifestación del sistema nervioso puede ser el comienzo de la enfermedad. Lo que ocurre es que, bueno, hoy hay métodos de diagnóstico que ayudan al diagnóstico. Antiguamente esta enfermedad por ahí pasaba muchos años para hacer el diagnóstico, porque tiene que tener no solamente una sola recaída o un cuadro solo, sino que tiene que repetirse en el tiempo, digamos. Por ejemplo, un trastorno visual muy común que es la neuritis óptica, es una inflamación del nervio óptico que ocasiona pérdida de visión y dolor cuando mira al paciente para un lado o para el otro. Sí. Entonces, ese es un síntoma que puede ser el inicio de la enfermedad, pero a lo mejor pasa mucho tiempo, años, hasta que tenga otra recaída, que puede ser otro episodio, por ejemplo, de una parálisis de un micuerpo, por ejemplo, sí, o un cuadro de trastornos sensitivos en el brazo, la pierna, o incoordinación de los movimientos, trastornos para caminar, ataxia que se le llama. Bueno, entonces, muchos de esos síntomas revierten después de ese episodio. Bueno, por eso, estamos medio desordenados. Vamos a ordenarlo un poco. La cuestión es, esta enfermedad tiene distintas formas de evolución. Ahí la más frecuente es la que se llama en recaída, remisión o brote de remisión, en cual el paciente tiene un episodio que puede durar como mínimo, tiene que durar 24 horas como mínimo. Ese síntoma puede recuperar totalmente o a veces queda una secuela, por ejemplo, una hemiparesia, por ejemplo, que es una pérdida de la fuerza de un hemicuerpo. Claro. Se puede recuperar totalmente o a veces queda con una pequeña discapacidad. Puede pasar 5, 10 años, 15 años y que no tenga ninguna otra recaída. Entonces, esa es una forma benigna, digamos, de la enfermedad, pero en general, a los 5 años del primer brote puede tener otra recaída, que puede ser el mismo síntoma u otro. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener por lo menos 2 episodios comprobados neurológicamente y además que estén en los métodos complementarios de la resonancia, que haya lesiones diseminadas también en distintos espacios y distintos tiempos. O sea que tiene que haber 2 recaídas y lesiones múltiples en la resonancia. En el estudio de resonancia. Sí. ¿Y ese es el estudio más importante de la resonancia? Hoy en día sí es el más importante. Se usan también los potenciales evocados, visuales especialmente, que mide la velocidad de conducción de, digamos, esta enfermedad produce una disminución de la velocidad de conducción del nervio, como si... vamos a hacer un ejemplo práctico. Si vos tenés un cable de luz, tiene una cubierta de plástico, ¿no es cierto? Sí. La enfermedad produce una lesión que desmieliniza, lesiona lo que cubre al nervio. Eso ocasiona que los impulsos sean menos, ya sea del cerebro hacia la médula o de la médula hacia el cerebro. Bueno, vamos a seguir en un ratito, vamos en el segundo bloque. Está bien. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Molinos, lo mejor de nosotros. Estamos nuevamente. Ricardo, vamos a hablar un poquito del proceso de la enfermedad a través del tiempo y qué pasa en el embarazo con pacientes que estén embarazadas que contraen esta enfermedad. Bueno, está comprobado que durante el embarazo, digamos, las recaídas disminuyen. O sea que una mujer que tiene esclerosis múltiple y quiere quedar embarazada, lo único que tiene que hacer es suspender la medicación, porque embarazada no puede tomar medicamentos. No puede tomarla. Pero durante los 9 meses no hay recaídas. Lo que sí puede haber recaídas después del 6º mes, después posparto. Ahí puede haber alguna recaída que en general no son muy importantes, pero puede haber recaída. Quiere decir que no se desaconseja a la mujer que tenga hijos, digamos, puede tener hijos. A pesar de padecer la enfermedad. Ahora, Sí, si tiene recaídas frecuentes, ¿también puede quedar embarazada? Y eso es una decisión muy particular. Si es una persona joven, como es en esta enfermedad, y quiere tener hijos, bueno, ella tiene que tomar la decisión, claro. Ella y su pareja. Y el no tomar medicación o el no estar medicada durante el proceso de embarazo puede hacer que existan recidivas de los brotes, ¿no es cierto? No, durante el embarazo en general no. Después del parto sí, puede haber alguna recaída, pero después del parto reiniciaría el tratamiento. Claro. Lo que tiene que ver el tema de la lactancia, pero posparto realmente de ahí debería recomenzar con el tratamiento que estaba iniciando. Y habitualmente estos pacientes van a rehabilitación, ¿no es cierto? Y bueno, es una enfermedad que deja discapacidad en algunos casos, no en todos, pero hoy en día con los tratamientos por ahí se hace, digamos, se lentifica un poco el llegar a la discapacidad. Hay unas medidas que se usan para medir el grado de discapacidad y tiene que ver con la cantidad de recaídas que tiene. Digamos, si un paciente que tiene ya diagnosticada la enfermedad y pasa 5 o 6 años sin recaída, tiene un pronóstico bastante bueno. Ahora, si en poco tiempo tiene mucha recaída, el pronóstico ya no es tan bueno. Entonces, eso marca un poco la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, la gente joven que comienza con esta enfermedad tiene un pronóstico mejor que una persona mayor. Por ejemplo, después de los 40 años los pronósticos son más, no son tan buenos. ¿Y habitualmente cuánto dura una enfermedad de este tipo? ¿Cuántos años vive un paciente con esto? Bueno, es raro que se muera de esclerosis múltiple. Puede morir de otra cosa, claro, ¿cierto? Sí, es raro. Salvo algunas formas muy agudas que son malignas, bueno, pero no son muy frecuentes. Pero en general la gente no se muere con esclerosis múltiple, pero no de esclerosis múltiple. Pero no de esclerosis múltiple. Claro. Y en general hoy los tratamientos logran frenar de alguna manera la enfermedad. Sí, los tratamientos actuales que hay unos cuantos tratamientos, son todos inmunomoduladores, que se aplican en forma intramuscular o subcutánea, han mejorado, por lo menos retardan la evolución natural de la enfermedad. La evolución de la enfermedad es brote, remisión y después 20 años empiezan a progresar en general. Sí. Con estos tratamientos se ha logrado disminuir eso. Los tratamientos son, es un problema porque a la gente no le gusta aplicarse una inyección. Entonces, bueno, hay algunos que se aplican todos los días, otros día por medio, otros 3 veces por semana, son los interferones. Después hay otro que es el acetato de Glatiramer. Y ahora han salido medicamentos orales, que también son, digamos, recién se están comenzando a usar y son más, digamos, más fuertes, digamos así, que los tradicionales.
Me imagino que debe ser bastante costoso el tratamiento de Y el esto. tratamiento es costoso, sí, muy costoso. Y eso no todo el mundo lo puede solventar, evidentemente. Y no, por eso, digamos, la obra social o la prepaga o el Estado le debería cubrir, digamos. Hay una ley que le indica que tiene que cubrir el tratamiento al 100%. Sí. Ese es el tratamiento, digamos... ¿Y el tratamiento es permanente y tiene momentos en que puede suspender o lo va a tomar siempre, toda la vida? Estos tratamientos son de toda la vida. Sí. El problema es la adherencia, que la gente, en general, el paciente cuando se siente bien, por ahí deja de tomar la medicación o deja de aplicarse las inyecciones, sí, o no se la aplica como tiene que dársela. Es difícil. Ahora con los tratamientos orales hay mucha expectativa, porque bueno, es más fácil. Distinto, es más fácil, sí. Sí, lo otro significa darse inyectables diariamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que en los tratamientos orales todavía no hay un tratamiento digamos, una experiencia de muchos años para ver cómo es la eficacia y la seguridad. Los otros son tratamientos seguros, en general no han traído problemas. ¿Y qué pasa con el paciente que deja la medicación de pronto Pero es una enfermedad que es impredecible. Entonces puede estar sin síntomas, sin medicación, y con síntomas, con medicación. O sea que, digamos, el tratamiento, si está hecho el diagnóstico, sí, es aconsejable que cuanto antes empiece el tratamiento. Inclusive hay un cuadro que se llama el síndrome desmielinizante aislado, que consiste en un episodio neurológico, que puede ser una neuritis óptica, una hemiparesia, y con lesiones en la resonancia, que no es una esclerosis múltiple, porque no tiene todavía el segundo episodio, la segunda recaída. Bueno, hay tratamientos que se usan para estos cuadros para retardar la conversión a la enfermedad. ¿Y existe esa posibilidad de que nunca más vuelva a producirse, que se produzca un solo hecho aislado y nunca más vuelva a aparecer? Sí, hay casos, sí, no es tan frecuente, pero son las formas muy benignas de esta enfermedad y que por ahí tiene un episodio solo y pasa mucho tiempo y bueno, no tiene más recaída. Entonces, bueno, esas son las formas relativamente benignas. Ahora, todos van al tratamiento, o sea, aunque tenga un solo episodio, de esta manera podría tratarse inmediatamente y seguir con el tratamiento de forma permanente. Por eso, el síndrome desmielinizante aislado, hay varios protocolos que han demostrado que son, digamos, eficaces en cuanto a retardar la recaída, la conversión a la enfermedad. Entonces se puede usar los medicamentos que están indicados para eso. Yo me acuerdo, no sé si se sigue utilizando actualmente, pero yo me acuerdo que en algún momento en pleno brote se utilizaban los corticoides por vía intratecal, se inyectaba en líquido cefalorraquídeo el corticoide. ¿Se sigue haciendo eso? No, en general cuando hay una recaída se usa el corticoide por vía endovenosa, se hace un goteo de un medicamento durante 3 días o 5 días. Eso es para la recaída, nada más. Únicamente. Únicamente. Y en los procesos que son muy graves, el paciente tiene una lesión muy importante desde el punto de vista neurológico, ¿el corticoide no ayuda para nada? En forma crónica. No. Antes se usaba, cuando no había estos tratamientos inmunomoduladores, se usaban los corticoides. Una vez por mes se aplicaban, pero ahora en día no. Bueno, entonces lo usamos solamente con las recaídas. Vamos a pasar al próximo bloque y después seguimos hablando. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida.
Ricardo, creo que nos quedó un poco en el aire el tema del diagnóstico correcto y cómo se hace el diagnóstico. Porque esto es una enfermedad solapada que a veces ataca con un solo síntoma y es difícil llegar al diagnóstico definitivo. ¿Cómo se encara un paciente que viene a la consulta a lo mejor por una pérdida de fuerza en un brazo, simplemente, o que comienza con un trastorno en la visión? Bueno, lo importante es hacer un examen minucioso, un interrogatorio importante, porque a veces el paciente no cuenta todo, cuenta algunas cosas y lo que pasó antes no te lo cuenta. Entonces es importante averiguar si tuvo algún antecedente previo. Después de eso hay que hacer un examen neurológico completo y cuando uno piensa que puede llegar a tener esta enfermedad, hay que hacer estudios, fundamentalmente la resonancia con contraste, tanto de cerebro como de médula. También se usa... Buscando en la resonancia se buscan las lesiones, que son unas lesiones de tipo ovoidea, que son lesiones, se llaman hiperintensas, están distribuidas en distintas partes del cerebro y de la médula. ¿Y son muy características de la enfermedad? Sí, son características, pero también se pueden a veces confundir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos pacientes que por ahí están diagnosticados como esto y no es una... No lo son. Claro, entonces hay que ver bien, hay que ver la evolución. La enfermedad se diagnostica con la clínica fundamentalmente, con las recaídas, las remisiones, distribuidas en tiempo y, digamos, que pasen entre una recaída y otra como mínimo un mes. Porque puede pasar que un paciente tenga un episodio que dure y se mejore y antes del mes vuelve a tener una recaída y eso no se considera como una recaída. Tiene que pasar un mes libre de síntomas y después, si tiene otra recaída, ahí está el diagnóstico. Pero puede pasar mucho tiempo también, puede pasar años. Claro. Entonces, el diagnóstico no es tan fácil. Hay síntomas, por ejemplo, que muchas veces no se les lleva el apunte, porque son cosquilleos en las manos, en las piernas, y se lo atribuye a trastornos tensionales y a veces puede pasar desapercibido el primer síntoma. Yo he visto en el consultorio pacientes, no sé si vos me mandaste una vez un paciente que tenía una esclerosis múltiple, pero tenía una neuralgia de trigémino. Sí. Y en la resonancia se veía bien en el nervio una lesión desmineralizante del nervio. Esas son complejas de tratar, realmente. Son muy difíciles porque no sé si con la cirugía es factible revertir el problema de la neuralgia. No, la neuralgia es un síntoma de la esclerosis múltiple. Hay muchos síntomas que pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad. Hasta convulsiones pueden tener un paciente, puede tener crisis convulsiva por las lesiones, le pueden provocar convulsiones. También puede tener trastornos cognitivos. Cuando la enfermedad avanza. A medida que avanza la enfermedad pueden aparecer distintos síntomas. O sea, un cuadro demencial puede ser producto también de una esclerosis múltiple, ¿no? Sí, claro. ¿Y con respecto a la rehabilitación de estos pacientes? Bueno, es muy importante hacer un tratamiento multidisciplinario. O sea, hay pacientes que tienen discapacidad parcial o total, depende, entonces necesitan el kinesiólogo, el fisiatra, la psicóloga, a veces fonoaudiólogo, es decir, tiene que hacer un tratamiento completo, digamos, multidisciplinario. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo quiero mencionar que en la Fundación Matera, que fundamentalmente se dedica a las enfermedades neurológicas, ya sean neuroquirúrgicas o neurológicas, este tipo de patología vemos frecuentemente y hay especialistas que se ocupan de ella. También es cierto que tenemos muchos pacientes con patología neuroquirúrgica y que son intervenidos en la Fundación. Nosotros comenzamos nuestra tarea hace 40 años con la Fundación y hoy en día tenemos un porcentaje muy alto de pacientes que se siguen atendiendo con nosotros desde esa cantidad de años. Normalmente los consultorios de la Fundación funcionan en Martínez y funcionan también en el centro, en la calle Uruguay.
y se puede pedir una consulta con Martínez llamando por teléfono. El doctor Bettinelli se encarga del consultorio de Martínez. Así que bueno, vamos a terminar el programa de hoy. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias.